Y bueno, como les prometí, hoy vamos a hablar de dengue. ¿Por qué? Porque es un tema central, no solo para la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, sino para las Américas. De hecho, esta semana se conoció un estudio en donde da cuenta de la cantidad de casos y la multiplicación de casos en las Américas y cómo, por ejemplo, está ampliando la latitud el mosquito transmisor, digamos, el vector, que es el Aedes aegypti, que antes, bueno, en Argentina, por ejemplo, supuestamente llega hasta el río Colorado, pero dicen algunos investigadores que están empezando a verse ya más abajo de la Patagonia, porque, bueno, por ahora la Patagonia no tenía esa especie. Y si bien este año no se conocieron tantos casos en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace 2 semanas Rosario tenía muchísimos casos de dengue y obviamente que no nos tenemos que confiar porque el dengue llegó para quedarse y queríamos contarles desde este programa una investigación que la verdad es súper, no solo original, sino que a mí me parece espectacular para poder intentar paliar, prevenir, digamos, la proliferación del mosquito, algo que a veces cuesta. Y para eso estamos en contacto con Alejandro Coco López. Él es docente de la Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, porque pero es un proyecto que está buenísimo, que es que hay unos peces que se conocen como madrecitas del agua, que pueden eliminar por completo los huevos y las larvas de los mosquitos. Ustedes acuérdense que los huevos y las larvas son esos que quedan latentes, que quedan desde en el baldecito o en el platito abajo de la maceta hasta en las piscinas, otros reservorios más grandes. Y bueno, y los investigadores encontraron esto. Así que tenemos el lujo de que nos está atendiendo él mismo en persona. Así que lo vamos a saludar, que nos está esperando ahí con un mate. ¿Cómo estás, Alejandro? Laura Rocha te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente, gracias por atendernos, un placer que estés con nosotros. La verdad es que quedamos sorprendidísimos con esta investigación, con este estudio, porque además ustedes también entregan esos peces para quienes quieran empezar, por ejemplo, a prevenir cualquier posibilidad de reproducción, digamos, del mosquito. Contanos un poquito cómo funciona, cómo lo descubrieron. Bueno, primero que nada te estaba escuchando y me gustó la impronta ambiental del programa y el enfoque, me parece que es para rescatar, porque algunas problemáticas, como por ejemplo la transmisión de enfermedades por mosquitos, no es una cuestión estrictamente médica o de salud, sino que conjuga muchos factores, entre ellos el ambiental, el social y el económico. Entonces, la mirada correcta es una mirada más amplia y una mirada socioambiental, diría yo. Entonces, en ese caso, ese enfoque me gusta para empezar a hablar del tema y ahora voy a tratar de darle esa perspectiva ambiental, porque de hecho la tiene, porque como vos mencionaste usamos peces, que son peces nativos de esta región, de este ecosistema, entonces eso le da también una impronta ambiental. Lo otro que hace el proyecto es tratar de introducir una herramienta alternativa que tiende a reducir las aplicaciones de químicos, porque si yo puedo prevenir que nazca el mosquito cuando está en el medio acuático, yo después voy a tener que hacer menos fumigaciones aéreas, que son muy nocivas, tanto para la población como para otros insectos que la ligan de arriba sin tener nada que ver y pueden ser beneficiosos incluso. Bueno, sí, absolutamente de acuerdo, y además porque también tenemos que recordar que el Aedes, digamos, la especie, es un mosquito domiciliario, ¿no? Es un mosquito que en general está en las casas o los podemos encontrar en los pulmones de los edificios si vivimos, por ejemplo, en ciudades como la ciudad de Buenos Aires o incluso Rosario, que tiene también muchísimos edificios. Entonces, por ahí hay veces como que se complica, ¿no? Porque, bueno, son tantas propiedades, tantos propietarios, vos no sabés, porque, bueno, lamentablemente no necesariamente la política pública va de la mano con la prevención, y entonces tampoco sabemos, digamos, si en La Manzana, por ejemplo, tenemos algún caso, porque, bueno, si yo no, vos me corregime, pero si no me equivoco, el Aedes
solamente vuela hasta 100 metros, o sea que es un mosquito que, digamos que no pasa la manzana, pero sin embargo, si hay virus presente, bueno, lo puede desparramar, y si nosotros no tenemos este tipo de controles, claramente hay proliferación, ¿no es cierto? Sí, como vos decís, son 100 metros que uno le puede parecer poco, pero en las ciudades es un montón. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que había que había un territorio que estaba un poco inexplorado en cuanto a la prevención, porque acá en Capital empezaron a haber casos de manzanas enteras infectadas con dengue, porque había piletas abandonadas en el pulmón de la manzana. Entonces al mosquito usaba de criadero esa pileta abandonada y la dispersión le daba para contagiar toda la manzana. Esos fueron los primeros casos que empezamos a pensar, bueno, hay evidentemente situaciones en la prevención que no se están teniendo en cuenta, porque hay que seguir descacharrando, eso desde ya. Esta herramienta es complementaria al descacharrado. Nosotros los peces los introducimos en esos reservorios que son tan grandes que no los podemos vaciar. Entonces, si yo lo puedo vaciar, lo vacío y elimino un criadero. Si no lo puedo vaciar, una de las cosas que puedo hacer es agregarle peces. Y otra cosita que quería aclarar respecto también a lo que estabas diciendo sobre el dengue, si bien el dengue es una de las enfermedades transmitidas por mosquitos, la ventaja que tiene trabajar con estos peces es que depredan sobre todos los mosquitos que se pueden encontrar en el criadero. Muchas veces en los criaderos mosquitos podés encontrar diferentes tipos de mosquitos, depende de cuál sea el criadero. Y una cosa, además de que todos los mosquitos nos molestan, los otros mosquitos que no tienen tanta prensa, también transmiten enfermedades. Por ejemplo, el año pasado hubo muchos casos de la mioencefalitis equina. Esa enfermedad también tiene como vector un mosquito. Bueno, después está el mosquito común domiciliario, el género Culex, también transmite enfermedades, la enfermedad del Nilo Occidental se llama. Son menos conocidas porque son enfermedades menos mortales. Lo que no quiere decir que no sean peligrosas y que siguen saturando el sistema de sanidad y en un momento puede llegar a tener un pico. Entonces, el abordaje sería controlar todas las poblaciones de mosquitos. Queda clarísimo, está buenísimo que lo digas, además de que, bueno, también obviamente no hemos tenido tanta presencia en Argentina, pero bueno, también recordar que incluso el Aedes también transmite, ¿no? El Zika y el chikungunya, ¿no? Que son otras dos virus que producen enfermedades y bueno, en el caso del Zika, gravísimos, por ejemplo, para las mujeres embarazadas. Lo que te quería preguntar, como para que también le recordemos y le mostremos a nuestros oyentes, es por qué la larva, ¿no? Porque lo importante también está relacionado, vos decías, es una cuestión socioambiental, porque acá se cruzan varias cosas. Primero, porque la latencia de la larva, o sea, la larva de la Aedes sobrevive según las temperaturas, y como las temperaturas medias han aumentado, sobre todo las medias mínimas, lo que sucede es que no solamente siguen sobreviviendo, sino que además, si no me corregís vos, Alejandro, que sos el experto, empiezan a nacer antes, o sea, se anticipan. Antes, por ejemplo, el mosquito terminaba su desarrollo según la época del año, no sé, en septiembre, y ahora por ahí ya en julio-agosto, fines de julio-agosto, por las temperaturas, podemos empezar a ver la especie ya volando y desarrollada. Entonces, por eso me parece tan interesante que se trabaje sobre la larva y no sobre ya después el mosquito, que bueno, ahí necesitas como otro tipo de intervención. Claro, porque precisamente eso es prevención. Yo siempre cuando me preguntan, dicen, bueno, pero ahora en invierno hay menos mosquitos. Digo, claro, pero por el frío. Pero la prevención se tiene que hacer antes. Si yo me pongo a prevenir en pleno pico de contagio, en pleno verano, ya llegué tarde. Entonces, la época de la prevención es ahora, es invierno, cuando el mosquito baja su actividad, entra en estado de latencia, como mencionaste vos, y ahí es más fácil para nosotros controlarlo, porque lo que tenemos que evitar es que nazcan estos mosquitos.
mosquitos. Como vos mencionaste bien, los mosquitos ponen huevos al final de la temporada cálida y esos huevos quedan en estado de reposo hasta que haya la temperatura que necesitan para nacer y comenzar el ciclo de vida. Hablando de lo ambiental, una de las cosas que pasa con el fenómeno del cambio climático es que han aumentado las temperaturas medias. Entonces, en alguna región del país donde en invierno, por ejemplo, bajaba la temperatura y la población de mosquitos se reducía, entonces la circulación del virus se cortaba. Hoy día en Argentina tenemos dengue endémico, o sea que el virus sigue circulando todo el año. No necesitamos traerlo de afuera, como mencionaste vos con el Zika, el chikungunya, son enfermedades que se dan más en latitudes más al norte y que en principio el dengue era igual y nada más venía por turistas o visitantes que traían el virus y bueno, ahí había un contagio. Ahora tenemos el virus presente acá y este aumento progresivo de la temperatura hace que el mosquito cada vez tenga más días de vida efectivos y el virus pueda circular más tiempo entre la comunidad. Bueno, Alejandro, y hay una cosa, viste que no sé si yo estoy equivocado o no, y capaz que vos lo sabes mejor, es esta cuestión de las latitudes, ¿no? Había visto en un reporte, en el último reporte de Lancet Countdown, cómo había crecido en términos de latitud, la distribución, ¿no?, de la Aedes, tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿no? En general se daba como entre el Ecuador y los trópicos, y ahora, por ejemplo, se han detectado incluso en Atlanta, en Georgia, tanto hacia el norte, eso es en los Estados Unidos, y bueno, como vos decís, endémico también en Argentina y ha bajado la latitud, o sea, ya no solamente la provincia de Buenos Aires, sino que empieza a bajar, hacia la Patagonia, que por ahora está como libre de esa especie. Pero escuché que se pensaba que por esta variación térmica es posible que cruce el río Colorado. ¿Es así? Sí, es así. De a poco, incluso hay casos citados, porque cuando se encuentra algún mosquito que está por debajo de donde uno supone que se distribuye, o sea, la comunidad científica tiene un acuerdo que es, bueno, a medida que van apareciendo se informa esto, ¿no? Y es como decís, se van citando cada vez más, en nuestro caso cada vez más al sur, en el hemisferio norte cada vez más al norte, y esto sí tiene que ver con el cambio climático, el aumento de la temperatura, también un poco desde lo ambiental, esto de un poco los cambios en el uso del suelo, la modificación de los ecosistemas naturales hacen que los predadores naturales también bajen. Los predadores naturales pueden ser aves, otros insectos, entonces el fenómeno de modificación del agroecosistema junto con el cambio climático hacen que cada vez tengamos que estar más alerta porque se los van a encontrar en lugares donde antes era impensado, como por ejemplo en Patagonia. Claro. Bueno, yo en 5, se termina mi programa, pero te quería hacer una pregunta antes de despedirte, que es, ¿cómo son las madrecitas de agua? Hablamos del mosquito, hablamos de todo, pero quiero ahora que hablemos un cachito de los protagonistas de esta nota, que en realidad son las madrecitas de agua. ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo son? Obviamente que entiendo que son peces de agua dulce. Ahora quiero que me cuentes un poquito de la especie y por qué esa especie. Bueno, sí, es un pez de agua dulce, es un pez además que es nativo, eso es importantísimo porque hoy día está muy mal visto trabajar con especies exóticas, introducir especies exóticas. Ha habido líos como el castor en Ushuaia, es el más emblemático tal vez. Sí. Entonces es nativa, es un pez que capaz no es muy conocido en la sociedad porque no se comercializa para consumo porque es un pez chiquito. Para acuarismo o algunos usos así tampoco, porque es un pez que medio pasa desapercibido. A veces los naturalistas o los pescadores lo ven en las orillas de los ríos y los arroyos, y a veces se les llama también junqueritos o zanjeritos, pero son un pez chiquito, mucho más chiquito que una mojarra. Pero eso es una cualidad buena para nosotros, para lo que necesitamos para el proyecto, porque se adapta muy bien a distintos ambientes, se reproduce rápido, es muy voraz en cuanto a la cantidad de larvas que puede consumir. Entonces, un poco lo que hicimos fue, dentro del proyecto, dentro de nuestras habilidades como
acuicultores, es seleccionar una especie que cumpla con muchos requisitos de la mejor manera para poder trabajarlo. No solo nosotros, sino que lo pueda la gente también trabajar, porque la gente lo tiene que retirar, Claro. identificar el reservorio donde lo necesita, llevarlo, transportarlo, hacerle la siembra y la aclimatación. Entonces nosotros tenemos que trabajar junto con la sociedad en la siembra del mosquito, en la siembra de la madrecita. Científicamente es una especie que se llama Nesterodon decemaculatus, pero bueno, vamos a decirle madrecita que es más fácil. Lo importante es que se distribuye en esta región. Y es un pez bastante resistente a pesar de su tamaño, y eso nos permite poder trabajarlo y poder usarlo y trabajarlo con gente que no necesariamente tiene que tener tanta formación o tanta experiencia en manejo de peces, en acuarismo o en acuicultura. Bueno, súper interesante. Lo último, y sí, ya te digo chau y te libero además, es... Si te quedan muchas preguntas, podemos hacer otro día otra. Bueno, por supuesto. La próxima te voy a invitar al estudio. Pero, bueno, entonces hacemos todo el programa. No, te quería preguntar, si hay alguien que está escuchando y quiere buscar, necesita o tiene un reservorio, alguna empresa, alguna industria, algún consorcio, ¿cómo tiene que hacer? Todos esos casos son los que generalmente nos contactan. Y sí, contactarse a través del Instagram es controlbiológico.fauba. FAUBA son las iniciales Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Controlbiológico.fauba. Ahí nos escriben, dice hola, ahí le mandamos una serie les respondemos y le mandamos un formulario y le hacemos algunas preguntas para ver si la situación que tienen es candidata para poder utilizar el control biológico. Y luego de eso, bueno, se coordinan en horarios y se retira por Facultad de Agronomía un grupito de peces. Bueno, te agradezco muchísimo. Mirá, antes de despedirte te voy a leer un mensaje que nos llegó. Paula de Floresta dice, hola, qué buena esa idea de la uva. ¿Cómo hay que hacer? Porque en mi zona fue terrible hace un año. Así que bueno, ya escuchaste, Paula, el Instagram, se contactan ahí con Alejandro y con el equipo de Alejandro. La verdad, felicitaciones. Además, bueno, nuestra universidad pública, como siempre, generando conocimiento para la sociedad, para la prevención. Y bueno, nada, felicitaciones de nuestra parte. Y bueno, te despido. Hasta la próxima, Alejandro. Una cosita nada más. Quería aclarar, ya que mencioné la universidad pública es una inversión. Esto es como la universidad retribuye a la sociedad haber confiado en ella y haber invertido. Y segundo, la importancia de estudiar, porque nuestros alumnos que forman parte de esto también son parte del proyecto y bueno, es para el bien de todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Entonces hablábamos con Alejandro Coco López, docente de la Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA, que nos hablaba de su proyecto, ¿no? Esta entrega gratuita de peces que alejan al mosquito del dengue de piscinas y tanques. ¿Por qué? Porque se comen a las larvas.